Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ingeniería Industrial. Nuestra asignatura es Electricidad 2, somos el cuarto semestre del grupo 5. Nuestro facilitador es el ingeniero Juan José Lainez Bolaños. Nuestro tema de exposición es Centrales Térmicas del Ecuador. Dentro de los integrantes tenemos a Johnny Lavallen, Alexander Bajaña, Jorge Manoni y quien les habla Jonathan Yagual. Entonces empecemos. Buenas tardes, mi nombre es Johnny Lavallen, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación, pues vamos junto a mis compañeros, a hablarles de un tema muy interesante como son las centrales eléctricas térmicas del Ecuador. Antes de esto, pues es necesario que nosotros entendamos o sepamos un poco cómo funciona esta energía térmica o esta clase de centrales. Esta instalación o este tipo de instalaciones se emplea justamente para generar energía eléctrica a partir de la energía que se libera en forma de calor, por lo general mediante la combustión de combustibles fósiles, como puede ser el carbón o el petróleo. A continuación, pues en el gráfico nos vamos a dar cuenta cómo más o menos funciona una de estas plantas que a través del calor pues van generando energía hasta que ésta se convierte en energía eléctrica que llega hasta nuestros hogares. Años atrás, en el año 2009, pues la generación de este recurso dependía casi en proporciones iguales, o sea, lo que generaban las hidroeléctricas casi tenían una misma proporción que lo que generaban las centrales térmicas. Tanto así que pues según la información que hemos nosotros buscado, nos dicen que un 51% las hidroeléctricas estaban generando en cuanto a energía eléctrica y las térmicas un 48%. A pesar pues que estas últimas emplean diésel, fuel oil, búnker y otros derivados que son importados y que pues lamentablemente también contaminan el ambiente. Con el transcurso del tiempo, esa relación fue cambiando un poco, ¿no? Pues cuando empezaron a operar progresivamente desde el año 2015 las centrales de Manduriacu, Sopladora, Coca-Cola Sinclair y desde finales del 2018 de Siltanizagua y Mina San Francisco. Tras la incorporación de estas plantas, la capacidad total para producir energía potencia ascendió a 7.018 megavatios, aunque la demanda máxima de este recurso en el año 2018 fue de 3.933.4 megavatios. Esta información, pues según lo que nos dice el Viceministerio de Electricidad. Aunque estas cifras implican una sobrecapacidad de potencia instalada, se estima que debido al crecimiento de la demanda en los próximos años pues podría existir un déficit. Pese a este incremento de la generación hidroeléctrica y de la potencia, según lo que hemos investigado, se considera que el esquema actual de producción no implica un cambio en la matriz energética del país. Lo que más bien se ha hecho o se ha producido fue un cambio en la matriz de generación de energía eléctrica. Este cambio no ha implicado la eliminación de combustibles fósiles, aunque sí ha reducido un poco pues, su utilización. En el cuadro estadístico que vamos a ver aquí en la pantalla, pues nos vamos a dar cuenta justamente de lo que yo les estaba indicando, que la generación hidroeléctrica, justamente por la incorporación de nuevas plantas hidroeléctricas, ha subido su nivel de operación, mientras que la de generación térmica ha disminuido un poco, casi a la mitad más bien. En el 2018, las centrales térmicas que usan combustibles fósiles operaron o aportaron con apenas un 19% del total de la energía producida. Esto representa menores costos y gastos operacionales porque se deja emplear derivados. En promedio, el costo de generación de energía con plantas térmicas oscila entre 3.5 centavos y 10 centavos por kilovatio. Depende también del derivado que se emplee. Mientras que en la generación hidroeléctrica o la que se produce con recursos hídricos, fluctúa entre menos de 1 centavo por kilovatio y 2,3 centavos. Esto sin incluir los costos que son ejecutados en los proyectos debido a que así se establece en la normativa. Para los especialistas en temas energéticos, el uso de generación térmica, aunque causa un mayor impacto al ambiente, es indispensable para que pues, el sistema de energía eléctrica en nuestro país se mantenga estable. Bien, esto ha sido mi exposición. A partir de ahora, pues mis compañeros seguirán dando más información acerca de lo que son las centrales eléctricas térmicas en nuestro país. Muchas gracias.
Buenas tardes compañeros, mi nombre es Alexander Bajaña. Yo les voy a hablar de los tipos de centrales térmicas que se utilizan en el Ecuador. Actualmente existen 3 tipos de centrales térmicas generadoras que operan en el Ecuador. Entre ellas son centrales a vapor, centrales a gas, centrales con máquinas de combustión interna. Entre las centrales a vapor tenemos centrales Esmeraldas 1, centrales Esmeraldas 2, Trinitaria, Gonzalo Ceballos, y entre las centrales a gas tenemos Pascuales 2, Gonzalo Ceballos TG4, Álvaro Tinajero y una que es de motores de combustión interna, que es Santa Elena. Tenemos otra más a gas, que es el gas Machala, Miraflores TG1, Santa Rosas, y la Propicia, Miraflores, Huango, Manta 2, Quevedo, que son motores de combustión interna. En la siguiente gráfica se muestra la distribución de las capacidades instaladas de las centrales térmicas según su tecnología. Con mayor porcentaje tenemos las a gas con 39,40%. En segundo lugar tenemos las de vapor con 35,85%. Y por último las de motores de combustión interna con un 24,75%. Las centrales térmicas con máquinas de combustión interna son las centrales que cuentan con motores de combustión interna para generar energía, para dar movimiento a los generadores. Los principios básicos del ciclo de los motores de combustión interna son admisión, compresión, combustión y escape. Centrales térmicas a vapor. Son las centrales térmicas que utilizan combustible fósil o carbón para calentar el agua, los calderos, para así hacer que el agua se transforme en vapor, dar movimiento a la turbina y por ende al generador que va a producir energía eléctrica. Y esta agua, este vapor es un ciclo cerrado porque pasa de la turbina al condensador donde se vuelve a convertir en agua y vuelve a comenzar el ciclo. Centrales térmicas a gas o ciclo combinado. Estas centrales funcionan con una turbina a gas y una turbina a vapor. El ciclo comienza con la turbina a gas, da movimiento, genera electricidad y la calor de los gases residuales calientan un caldero donde va a convertir el agua en vapor y hacer accionar la turbina de vapor, por ende generar electricidad y todos van a una central, a un transformador. Y el mismo ciclo del agua es regresa a un condensador y comienza a retornar el mismo ciclo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jorge Banoli. Yo les voy a hablar un poquito sobre las termoeléctricas que hay en el Ecuador. Entre esas tenemos la central Miraflores, en la cual en 1972 se inició con 4 motores polacos y un motor de General Motors. En 1977 se potenció su operación con 4 motores de combustión interna de también marca General Motors. La central térmica de Miraflores actualmente opera con 8 motores, 6 de ellos General Motors de 2.5 megavatios, cada uno y 2 motores Mitsubishi, y teniendo una potencia nominal de 27 megavatios, alcanzando en el 2013 un récord de energía de 8.12 gigawatts. Tenemos la central TG1, también ubicada en Miraflores. Tenemos que decir que esto pertenece a la Termopichincha. Esta fue creada en el 2009, iniciaron sus obras civiles, en la cual la turbina de Miraflores arribó desde Estados Unidos teniendo un costo de 18.5 millones de dólares. Tiene un potencial nominal de 28.8 megavatios y una potencia efectiva de 19.5 megavatios. El nivel de voltaje de salida del generador es de 13.8 kilovatios y a través de un transformador de 30 megavatios. Inyecta energía a través del EP Manaví. Aquí vemos una gráfica de cómo ha sido su influencia energética desde el 2010 hasta 2018, teniendo picos altos y picos bajos. Otra central que tenemos es la central de Pedernales, ubicada entre los sectores de 24 de mayo y 25 de diciembre del mismo cantón. Sus operaciones iniciaron en septiembre del 2009, puesta en marcha a 2 motores General Motors de 2.5 megavatios cada uno, teniendo una potencia nominal de 5 megavatios y una potencia efectiva de 4 megavatios.
en la cual se encuentra ubicada en el CENEL Santo Domingo a través de un transformador elevador de 4.6 kilovatios a 34.5 kilovatios. Aquí, como muestra la gráfica, tenemos del 2010 al 2018 sus picos de generación eléctrica en gigawatts. Otra central que tenemos, Manta 11, esta es un poquito más moderna. Esta se inició sus operaciones en el 2011, puesta en marcha con 12 grupos de electrógenos Hyundai de 1.700 kilowatts cada uno, obteniendo una potencia nominal de 20.4 megawatts en toda la central y una potencia efectiva de 17.34 megawatts. Su central es la central de Manta 2 en CENEL en P, con voltaje de salida de 13.8 kilowatts. Aquí, como vemos otra vez su gráfica, desde el 2012 al 2018 muestra picos altos y picos bajos de generaciones de energía, en la cual en el 2011 generó 13.12 gigawatts. Y una de las más modernas y se puede decir más grande del país, tenemos la central de Jaramijó. Es la central más grande, como dice Manabí, y una más grande del país, asentada en 135.614.27 metros cuadrados, y su vía de ingreso es en la comuna del Pozo de la Sabana. El récord que registró en el mes de noviembre del 2012 en la generación eléctrica fue 96.24 gigawatts, según datos registrados y facturados por el SENACE. Aquí vemos la gráfica, sus picos y altos desde el 2012 al 2018 de generación eléctrica en gigawatts. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Yagual. Yo le voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de las centrales térmicas. Empiezo con el impacto ambiental, que es la emisión de residuos a la atmósfera, y los propios procesos de combustión que generan o que producen estas centrales térmicas tienen un alto índice de contaminación al medio ambiente. Para tratar de equilibrar estos daños que provocan estas centrales térmicas, se ha tratado de implementar diversos sistemas y elementos a sus instalaciones. El daño que provocan estas centrales térmicas, las que utilizan como combustible el gas, el petróleo, el carbón, son muy altas para el medio ambiente porque emiten CO2, emiten dióxido de azufre, emiten óxido nitroso. Aumentar la eficiencia es muy importante, es la medida más importante, se podría decir, porque se va a reducir la emisión de CO2 y por ende se va a reducir lo que causa el efecto invernadero y otros factores de contaminación. Entonces, entre las ventajas de estas centrales térmicas tenemos que son baratas de construir o un poco más baratas que las hidroeléctricas, especialmente las de carbón. Entonces, las de ciclo combinados son mucho más eficientes. También son enérgicamente rentables, producen un porcentaje muy alto de energía eléctrica. También no depende de los cambios meteorológicos. Entre las desventajas de las centrales térmicas tenemos que la emisión de contaminantes, de CO2, de óxido nitroso, dióxido de azufre. También que utilizan una fuente de energía no renovable que es limitada. Ayudan a la causa del efecto invernadero. El impacto ambiental es notable. Cuando hablamos de impacto ambiental también hablamos del impacto a la salud. Un estudio comprobado, específicamente en Chile, se comprobó que además de las emisiones ya dichas, también emiten partículas de metales pesados como el níquel, como el panadio, como el mercurio, que provocan daños a la salud severamente. Los más vulnerables en estos centrales térmicas son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Enfermedades comprobadas que se han detectado son cáncer de pulmón, otros cáncer, insuficiencia cardiovascular y respiratorio. También provocan nacimientos prematuros. Más adelante estos niños presentan insuficiencia cognitiva, insuficiencia al aprendizaje, además de asma, además de neumonía y un alto porcentaje de que tengan autismo.
Una central termoeléctrica es una instalación empleada para la generación de electricidad a partir de la energía calórica obtenida de la incineración de combustibles fósiles como petróleo diésel, gas natural o carbón. El combustible puede llegar por tierra o por mar. Una vez en la central, se almacena cuidadosamente. Cintas transportadoras cerradas, en el caso del carbón, o tuberías, cuando se trata de petróleo o de gas, llevan estos combustibles para ser inyectados en una caldera. Allí, estos se queman y el calor se transfiere a tuberías que llevan agua, las que, al calentarse, generan vapor a presión. El vapor a presión es conducido a una turbina y hace girar sus paletas. Esta, a través de un acople, hace girar un generador que produce electricidad. El vapor usado se transforma en agua en un condensador y se la envía a un tanque para utilizarla de nuevo en la caldera, por lo que el proceso agua-vapor es un circuito cerrado. Para condensar el vapor se utiliza un sistema de enfriamiento que utiliza un circuito de agua independiente del anterior solo para este fin. La energía eléctrica generada en el proceso es llevada a transformadores que elevan el voltaje para ser transmitida a los centros de distribución. Los residuos de la combustión del carbón son mitigados a través de diversos sistemas. Los gases pasan por un desulfurizador que captura el dióxido de azufre con una eficiencia sobre el 80%, mientras que el material particulado es capturado casi en un 100% en el filtro de mangas. De esta forma, los gases cumplen con las normas más exigentes en materia de calidad del aire. Los gases provenientes de la combustión del petróleo, diésel o del gas natural son muy limpios y generalmente no necesitan filtros. La ceniza de la combustión del carbón se deposita en vertederos autorizados, donde se acumula en capas y se compacta para luego aplicar una cubierta de arena y tierra, permitiendo que sobre ella se planten árboles y arbustos.